están siguiendo a un hombre o a un líder, como lo hacen las personas que hacen parte de una secta, sino que los 144,000 siguen a Jesús como su único líder, porque obedecen los mandamientos del Padre, tal como Jesús ordenó, que así como Él guardaba los mandamientos del Padre, nosotros también debemos guardar los mandamientos del Padre. Entonces, los 144,000 obedecen al Padre como parte de una autonomía moral. Es decir, que su moralidad no viene de la comunidad, no viene del gobernante, del pastor, del cura, sino que ellos tienen principios internos que consideran sagrados e inquebrantables y que vienen de parte de Jesús, los cuales los hacen inmunes a la corrupción e inmoralidad de los habitantes de Babilonia. Por eso el día de reposo no está establecido por la comunidad ni por la familia, sino por Dios. Y si la familia y la comunidad no quieren reposar en el verdadero día de reposo, que es en sábado, los 144,000 tampoco se van a dejar presionar para reposar en un falso día de reposo como lo es el domingo, ¿verdad, hermanos? A la final, el mismo intento de obligarnos a reposar en un falso día de reposo nos revela la inmoralidad del habitante de Babilonia al no permitirnos que obedezcamos a Dios en espíritu y en verdad, mientras no le hacemos daño a nadie. Entonces los 144,000 puede que hagan parte de un grupo, sí, porque son parte de las 12 tribus de Israel, esparcidas en las 4 esquinas de la tierra, pero cada uno es sellado por Dios de forma individual, lo cual nos revela algo que es totalmente correcto. El pueblo de Dios no es su pueblo porque sea parte de un grupo, sino porque es la suma individual de personas comprometidas a la voluntad de Dios. Cuando se nos dice que los 144,000 están parados con Jesús en el monte Sión, con el nombre del Padre y del Hijo sellado en la frente, no se nos habla de un lugar específico aquí en la tierra. Se nos habla de un carácter que tiene este pequeño remanente. Ellos tienen el mismo carácter y personalidad de Jesús. Son mansos como ovejas, pero su voluntad es invencible, infranqueable. Su determinación es firme, tenaz, inquebrantable, constante. No se rinden jamás. Irán con Jesús hasta el final, hasta reunirse con Él en las nubes. Se podrá rajar la tierra en 2 partes. Podrán las naciones enfurecerse 1000 veces más. Tal vez quieran pasar decretos de muerte, de tortura, de persecución, de expropiación, pero los 144,000 seguirán siendo los mismos, porque ellos no funcionan en base al miedo o a las emociones, como si lo hacen los habitantes de Babilonia. Los 144,000 no se guían por el miedo, ni van a cambiar su forma de ser por las noticias terroríficas que vemos en los medios de comunicación masónicos, ¿verdad, hermanos? Porque podrán caer 10,000 a nuestra derecha y 1,000 a nuestra izquierda, y los 144,000 seguiremos siendo mansos, y nuestra voluntad seguirá siendo infranqueable, y nuestra determinación seguirá siendo inquebrantable. Es decir, que ni los reyes de la tierra ni las multitudes podrán derrumbar el carácter de los 144,000, porque ellos son indomables, así como Jesús fue indomable. Pero no fue indomable por un narcisismo, por un ego propio, por buscar su propia verdad, sino por dar testimonio de que la ley de Dios, la ley del Padre Eterno, es la verdad. Eso es lo que los hace indomables, y puede que las naciones estén enfurecidas y quieran obligarnos a pecar, pero no van a poder. Por eso vemos que declaran: oh, somos una nación cristiana, y aquí todo el mundo va a adorar al Dios decretado por el Concilio de Nicea. Pero los 144,000 dicen: no será así. Nosotros no adoraremos a ese Dios, aun y si quieren pasar un decreto de muerte,
Bien pueda, pásenlo, pero no adoraremos a ese falso Dios trinitario fragmentado y contradictorio. Y ahora vemos que los 144,000 cantan un cántico nuevo delante de Dios. Y eso nos revela una experiencia espiritual íntima con Dios. Nadie más puede cantar ese cántico. Y es que vemos que los habitantes de Babilonia no pueden descifrar qué es lo que está ocurriendo aquí. Este movimiento de los 144,000 los toma totalmente desapercibidos. Es como algo que ellos no pueden jamás entender. Estos 144,000 tienen una comunicación directa con Dios y nadie más puede entender esa comunicación. Ni siquiera Trump, si quiere hacerse llamar como el moderno rey Ciro y quiere pasar decretos religiosos, ni siquiera él podrá lograr por decreto de Estado que sus ciudadanos logren saber cuál es ese cántico que cantan los 144,000. Ni tampoco podrán saberlo los científicos, ni los pastores, ni los curas. Es decir, esta experiencia que tienen los 144,000 es individual e íntima con Dios y hace parte de su fe, de su firmeza y de su tenacidad por guardar la ley de Dios, y lo cual nos revela que ellos son sellados por Dios, mientras nadie más lo puede saber. Y por eso se dice que los 144,000 no se contaminaron con mujeres. Aquí no se habla literalmente de una relación de hombres con mujeres. Aquí se habla de que los 144,000 tienen una comunicación íntima con Dios que está por encima de las religiones mundanas. Es decir, que los 144,000 no son testigos de Jehová o adventistas o católicos o como los quieras llamar, sino que son siervos de Dios. Son personas que se han dedicado a obedecer a Dios en espíritu y en verdad, y por eso Dios las llama sus primicias. Y por eso también vemos que se dice que en sus bocas no fue hallada mentira y que son sin mancha delante del trono de Dios. Por eso entendemos que los 144,000 son personas coherentes consigo mismas. Son personas que no necesitan cámaras de vigilancia para revisar si ellos están actuando conforme a lo que predican. Es decir, que lo que piensan es lo que hacen. Por eso se dice que en sus bocas no se halló mentira. Esto quiere decir que su conciencia no está en venta. Para los 144,000 la prosperidad mundana no está por encima de la verdad. Y eso va de la mano con el versículo anterior. Los 144,000 están parados con Jesús en el monte Sión porque son 100% leales a Jesús. En sus bocas no fue hallada mentira, porque son personas íntegras, coherentes y comprometidos absolutamente con la verdad. Tienen principios sólidos, son fieles a Jesús y no hacen concesiones de ningún tipo. Este hecho en sí mismo es lo que hace que sean personas con una estabilidad mental y emocional perfectas, debido a que su conciencia no está en venta. Son personas que no tienen conflictos internos ni disonancia cognitiva. Por tanto, no tienen trastorno límite de la personalidad, no son extremistas, no quieren imponer su religión a otros usando decretos de Estado. ¿Verdad, hermanos? Entonces nosotros vemos que la vida de los 144,000 es un ejemplo para los demás, pero también es una reprensión para los impíos. Los habitantes de Babilonia se sienten intimidados por la manera como viven los 144,000, porque no le tienen temor a los virus, ni a los terremotos, ni a las crisis económicas, porque saben que son siervos de Dios y que Dios los protege, porque Dios honra a los que le honran. Sin embargo, cuando vemos la salud de los habitantes de Babilonia, vemos que inclusive sus mismos doctores están supremamente enfermos. Sus medicamentos no curan, sino que enferman. Y eso se comprueba con el hecho de que sus clínicas y hospitales son negocios multimillonarios.
Sin embargo, estas personas, en vez de aceptar su error, se enfurecen y vienen a imponernos su religión y su salud a la fuerza. Esto nos revela la psiquis del habitante de Babilonia en contraposición con la psiquis de los que pertenecen al grupo de los 144,000, quienes son mansos y sanos. Los habitantes de Babilonia, por otro lado, están enfermos y son violentos. Por eso Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, nos dice que Dios redime a los 144,000 de entre los hombres. Dios mira a esta gran teocracia moralmente inmoral, a la Babilonia global, y ve a narcisos, a psicópatas, antisociales, a personas con personalidad fragmentada, incoherentes, extremistas, llenos de odio, que se disfrazan bajo un manto de religiosidad, que vienen en nombre de la paz, pero que quieren la guerra. Y Dios solo encuentra a 144,000 santos para ser redimidos en los tiempos finales. No es de locos cuando vemos que el mundo tiene una población de más de 8,000 millones de personas. Y esto nos revela el por qué solo los 144,000 podrán atravesar el terrible periodo de las 7 últimas plagas de la ira de Dios, las cuales serán derramadas sobre los impíos habitantes de la Babilonia global. Porque los 144,000 son personas coherentes, porque lo que ellos piensan es lo que de verdad hacen. Por eso pueden estar de pie frente al trono de Dios. Es totalmente lógico. Un Dios que puede ver lo que tú piensas, lo que tú deseas, tus íntimos sentimientos. Es un Dios que quiere que lo que tú creas sea verdaderamente aquello que deseas y que sientas, que seas una persona coherente. Por eso Dios quiere a este grupo de los 144,000 y por eso les permite recibir vivos a Jesús en su segunda venida, porque son personas que son una imagen viva de Jesús, quien fue completamente coherente con todo lo que dijo. ¿Verdad, hermanos? Jesús fue totalmente lógico con todo lo que enseñó y no hay nada absurdo ni de disonancia cognitiva en lo que Jesús nos reveló. Así que, hermanos, qué tremenda enseñanza el que nosotros entendamos hoy cómo podemos ser parte del grupo de los 144,000, y la enseñanza es clara, siendo un libro abierto, siendo transparentes, no solo con los demás, sino con nosotros mismos, entendiendo que si no estamos haciendo las cosas como las queremos hacer o las predicamos, tenemos un problema grave. Somos personas que manifestamos una disonancia cognitiva y eso es un grave error que no podemos dejar pasar. Al final tenemos que decidirnos. ¿Vamos a actuar y a vivir de la manera en como lo pensamos o vamos a pensar una cosa y vamos a vivir de otra manera? A la final vamos a tener que tomar la decisión tarde o temprano, pero que esa decisión no nos tome por sorpresa, hermanos, porque ya vemos que esto avanza. Y si nosotros no establecemos la psiquis de los 144,000, indudablemente cuando este asunto nos agarre con el decreto de la marca o el nombre de la bestia, con la psiquis de los habitantes de Babilonia, nos vamos a mostrar inclusive como si fuéramos parte del grupo de Cusatón, cuando en realidad somos parte de los habitantes de Babilonia. Y aquí en ese grupo vamos a decir que somos guardadores de los mandamientos de Dios mientras estamos recibiendo la vacuna por fuera del grupo y luego guardamos silencio, como si nosotros fuéramos los que vayamos a acusar a ese hermano. Pues hay alguien que te puede acusar, como ya lo vimos que también les pasó a los fariseos. Hay alguien que los acusaba. No es Cusatón el